Bon dia. Thank you, Your Royal Highness, for the kind invitation to come and speak here today in Girona. I congratulate you and all the organizers of this fantastic forum. I'll spend most of my time today not talking about the future, but rather about the past with an eye toward the future. When I look back at my career, it's very easy to find collaboration. So let me begin. La misión de la Academia Naval de los Estados Unidos es la formación de hombres y mujeres para ser oficiales en la Armada o la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Mentalmente prepararlos físicamente y moralmente y dotarlos de los más altos ideales de honor, deber y lealtad. La Academia se encuentra en Annapolis, no muy lejos de Washington, y de unos 15,000 que se proponen cada año para entrar, solamente se aceptan 1,200, es decir, que es la tercera tasa más baja de aceptación, detrás solamente Harvard y Stanford. A finales de junio, en cada año, se presentan estos 1,200 jóvenes, mujeres y hombres entre 18 y 22 años, para empezar el proceso de convertirse de civiles estudiantes a guardiamarinas. Uno de estos pasos importantes es el corte de pelo. Algunas de esas personas han visitado la Academia varias veces, otras personas tienen familiares o amigos que han graduado y, como fue el caso mío, algunos nunca han pisado los terrenos. Se les da mucho equipo el primer día, mucho uniforme, algunos textos de tradición militar y también otras cosas para empezar la transformación. Y la mayoría de esta gente nunca se ha puesto un uniforme en toda su vida y, por supuesto, se los enseña. Además de solamente cómo llevar el uniforme, se enseñan cómo doblarlo, hasta cómo se doblan los calcetines, que es muy importante. Después hay una pequeña revista, se les asigna un pelotón de 10 personas. Hay 2 pelotones en una sección, 2 secciones en una compañía, 5 compañías en un batallón, 4 batallones forma la Brigada de Guardiamarinas. Les enseña a saludar. También les da un pequeño libro azul, que es muy importante. En ello se encuentran datos interesantes de la Academia y de la Armada Americana. Y uno por uno estos datos se tienen que memorizar en el transcurso de los próximos 2 meses de verano. Contiene algunos datos y cifras acerca de buques de guerra, de submarinos, de aviones. Tiene algunas historias y poemas. Y tiene muchas citas de gente famosa, héroes militares, tanto americanos como internacionales. Y todo esto debe ser memorizado. Para algunos la memorización es fácil y para otros no tan fácil. Y aquí es donde se enseña la primera y la lección más importante de la Academia Naval, que es colaborar, ayudarse uno a otros. Y nunca jamás intenta lucir a costa de uno de tus compañeros de clase. El primer día es bastante fácil, hay que saber 4 cosas, incluso los nombres de los 10 compañeros de tu pelotón. A las 5 de la tarde, en la plaza principal frente a la residencia enorme, hay una ceremonia donde todos levantan la mano a jurar el juramento del cargo. Y después todo el infierno se desata. Otros guardiamarinas de las clases superiores les están gritando a todo pulmón. Hay una gran confusión. Ahora está claro por qué había que memorizar los nombres de los miembros de su equipo. Tienes que encontrarlos. Con ellos colaborarás para sobrevivir. Este verano será la primera prueba de estos 1,200 candidatos. Dura 2 meses y hay mucho ejercicio físico, el adoctrinamiento básico de disciplina militar y sobre todo la camaradería con sus compañeros de clase.
Uno de los ritos de iniciación es la carrera de obstáculos. A finales de verano, todos los guardiamarines tienen que completar este curso en un tiempo satisfactorio. Al igual que algunos tienen dificultades con la memorización, hay otros que luchan con sus desafíos físicos. Una vez más, ayudando a su compañero de clase es la clave del éxito. Una vez acabado el verano y comienza el año académico, 4.300 miembros de la brigada cenan al mismo tiempo en un salón grande, en mesas de 12. Si el verano fue un desafío físico, el primer año académico es de los estudios y de la disciplina, además de los cursos considerables en ciencia, matemáticas y ingeniería. Los requisitos de conocimientos del librito azul aumentan cada día. A lo largo de este año, los alumnos estudian juntos, desfilan juntos, sufren juntos y se divierten juntos. Y al final del primer año, Herndon. El monumento Herndon no es excesivamente grande, mide ni siquiera 7 metros. Sin embargo, cuando se cubre de 5 centímetros de grasa de cerdo, para subirlo es como Everest. Este es el objetivo al final del año, cuando un sombrero de la clase entrante se coloca en la parte superior del monumento y haciendo como Castellers, la clase debe reemplazarlo con una gorra de oficial. Es la prueba definitiva de colaboración. Después de 3 años más de cooperación y trabajo en equipo, unos 2/3 de los 1.200 hombres y mujeres que empezaron la carrera levantan la mano para jurar la bandera como oficiales de la Armada o de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Y cuando al final de la ceremonia simbólica lanzan sus gorras al aire, se sabe que fue solo a través de la colaboración que ellos eran capaces de alcanzar este logro. Esto fue mi caso en el año 1980 y los próximos 12 años se llenaron también con el trabajo en equipo, con mis colegas en un escuadrón de reconocimiento de la Armada, en la escuela de posgraduado, así como un piloto de pruebas. Luego vino la mayor cooperación de todos en la NASA. En 1992, 19 seleccionadas entre miles de postulantes llegaron a Houston para empezar la carrera de astronautas del transbordador espacial. El transbordador es un vehículo sumamente complicado. Dispone de más de 20 sistemas diferentes que se integran en el único vehículo orbital reutilizable del mundo, que se lanza como un cohete que puede permanecer más de 2 semanas en la órbita y que aterriza al final de la misión en una pista como un avión. Los astronautas se entrenan en maquetas y simuladores de todo tipo. Ningún detalle se deja sin explorar, incluso el retrete, que no es esto. Otro ámbito donde la cooperación es fundamental es volando el T-38. Se trata de un avión biplaza supersónico, similar a los F-5 que usan el Ejército del Aire español. Aunque la estructura exterior es bastante antigua, que data de los principios de los años 60, la cabina es muy modernizada con pantallas electrónicas que han reemplazado los originales. Las 2 cabinas delante y detrás son iguales. Normalmente en el asiento delantero el astronauta es un militar y el que se pone detrás es un científico o es un ingeniero. Sin embargo, las funciones siempre se dividen igual. Una persona, que puede ser cualquiera de los dos, maneja la aeronave, mientras que la otra es responsable de la navegación y la comunicación. Este modelo de colaboración no solo mejora la seguridad de la operación, pero es también un entrenamiento excelente para vuelos espaciales.
Otro tipo de formación también se basa en la cooperación con expertos en los diferentes sistemas que comparten sus conocimientos con los astronautas. En esta piscina, por ejemplo, es donde hacemos las pruebas para las salidas espaciales. Hay una maqueta de la Estación Espacial Internacional hundida bajo el agua y ahí trabajan equipos de todo tipo, de buzos, de expertos de maquetas y de técnicos e ingenieros del traje mismo. Cuando por fin la tripulación está preparada para la misión y se monte en la nave, hay otro equipo detrás del escenario, un equipo muy grande y muy importante. En realidad han sido implicados en el entrenamiento durante todo este tiempo y cada persona aquí representa un equipo pequeño de uno de esos sistemas del transbordador y ellos forman parte de la formación de la tripulación y también, por supuesto, durante la misión. Esto es el equipo de la sala de control. Y ahora vamos a ver el resultado del entrenamiento y el lanzamiento. En la plataforma, 6 segundos antes de salir la nave, se enciendan los motores para comprobar todo y al minuto 0 se encienden los cohetes de combustible sólido y vamos para arriba. La sensación de G es más o menos un G,5 y además sufrimos mucho ruido y bastante vibración dentro de la cabina. Hacemos un giro para alinear la nave al rumbo hacia el destino y vamos subiendo. Ya estamos supersónicos y siempre para arriba. En este momento la nave está gastando 9 toneladas de combustible por segundo, lo cual hace que como el peso está disminuyendo y el empuje queda lo mismo, los Gs suben poco a poco hasta cuando después de 2 minutos los 2 cohetes de combustible sólido están gastados, se desprenden, caen al agua para estar recuperados y la nave junto con el depósito externo sigue hacia su destino. Y su destino es la Estación Espacial Internacional. Esta estación es el proyecto técnico internacional más complejo que jamás se ha aprendido. Se trata de 15 países a través de 5 agencias internacionales espaciales. Cada uno aporta su especialidad y el resultado es algo mejor que se puede lograr de manera individual. Esto no es un dibujo, esto es una fotografía y esto representa la cooperación entre los gobiernos a alto nivel, pero también a niveles de bajo nivel, es decir, entre el entrenador y los alumnos, los astronautas en Rusia, en este caso. Estamos otra vez colaborando, compartiendo su conocimiento. También colaboramos dentro de la tripulación en ejercicios de supervivencia por si la cápsula aterriza en un sitio desconocido en invierno, o bien con los buzos dentro de la piscina en Rusia si pasa que la cápsula se aterriza en el agua. Además, tienen también su propia piscina donde entrenan las actividades extravehiculares en el traje ruso. Y ya cuando han pasado 2 años de entrenamiento, es esta pequeña tripulación que va a tener que colaborar durante la estancia en la ISS durante la misión. Yo creo que quizás no hay mejor ejemplo de la cooperación internacional en todo el mundo y esta foto creo que es un símbolo estupendo de un oficial de la Marina Americana en su uniforme de gala en la Plaza Roja dejando flores en la tumba de Yuri Gagarin. Por último llega el momento del despegue de la estepa de Kazajstán. Y vamos hacia arriba otra vez.
Cuando llegamos a la estación, las tareas, también hay tareas muy complicadas y también hay un equipo detrás de nosotros siempre siguiendo los sistemas, mirando los datos y guiando nuestras actividades. Las tareas más difíciles a bordo, como el control del brazo robótico, en este caso cogiendo un vehículo de reabastecimiento no tripulado, siempre se hacen en parejas, siempre con dos personas colaborando, cooperando. Y quizás la actividad más compleja y más emocionante de toda la misión, que es la salida espacial, también siempre se hace de dos en dos. Y eso es si es en el traje americano, como en esta foto, o bien en el ruso. Siempre salimos con dos personas, pero siempre hay una tercera persona que está involucrado en el acto, que es la persona que nos ayuda a vestir y también que durante la salida es el coreógrafo que guía todas las actividades que estamos haciendo. Entonces, otra vez estamos trabajando en equipos, dos personas fuera, una persona dentro y luego todo un equipo en la sala de control abajo. Intentamos quedarnos juntos, pero de vez en cuando las tareas nos mandan a sitios distantes de la estación o pese a la inmensidad del espacio donde trabajamos, hay algunos sitios donde solamente cabe una persona. Una vez que hayamos terminado la salida espacial, siempre nosotros estamos muy conscientes de una parte muy importante de trabajar en equipo y eso es relajarse juntos. Después de haber pasado tanto tiempo fuera de la Tierra, pasando momentos muy importantes, nos convertimos no solamente en colaboradores, pero en amigos y casi en familia. Y son memorias que están con nosotros siempre. La colaboración se convierte en una acción instintiva. Hasta el aterrizaje de la cápsula en la estepa kazaja, bajo un paracaídas, hay un equipo también importante ruso de rescate y búsqueda que nos espera con sus vehículos y con sus helicópteros. Para mí ha sido bastante fácil mirar atrás a mi carrera desde el principio al final, pensando en la colaboración, pero en la nueva carrera, que acabo de empezar hace 3 meses, hay también una colaboración muy importante. Se trata de empresas que quieren llevar gente primero al espacio suborbital y luego orbital. Estos son competidores que quieren abrir un mercado para el desarrollo técnico y también el del turismo. Y aunque son competidores, están todos en una federación que nos une a todos, que tenemos que luchar para las cosas que son importantes para nuestra industria naciente. Quiero poner un pequeño vídeo para mostrar esto. 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. And became the first human ever to pilot an airplane. Hindenburg landing at the Amelia Earhart and her epic solo flight. One small step for man. The space effort itself, while still in its infancy, has already created a great number of new companies and tens of thousands of new jobs. Space and related industries are generating new demands in investment and skilled personnel.
Con eso quiero acabar con una cita de el famoso librito azul que tenía que memorizar cuando era en la academia. Es el del presidente Theodore Roosevelt y creo que es emblemático del foro Impulsa. No es el crítico quien cuenta, no el que señala cómo tropieza el hombre fuerte o cuando el que lleva a cabo esas acciones las podría haber hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está sucio de polvo, sudor y sangre, que se esfuerza valientemente, que se equivoca y se queda corto una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y defecto, pero que realmente se esfuerza por hacer hazañas, que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, que se empeña en una causa digna, que en el mejor caso conoce al final el triunfo del gran logro y que en el peor, si fracasa, por lo menos falla atreviéndose en gran medida, por lo cual su lugar nunca estará con esas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Gracias.